Así que dejo con ustedes a nuestra amada pastora. Gracias por su fiel sintonía. Dios nos bendice y nos sorprende a todos. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo repose sobre tu corazón y que el Espíritu Santo te inunde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Declaramos que por el poder de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo venimos confesando toda ofensa, todo pecado, toda iniquidad que haya salido de nuestra boca por medio de los pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús pedimos perdón y nos apartamos y declaramos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos guía desde este momento hasta el día en que te veamos venir en las nubes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana vamos a tratar el tema 2 caminos. Como hijos de Dios, nosotros ya tenemos trazados los caminos. ¿Cuál es el camino que Dios ha puesto para nosotros? El camino de la bendición, el camino de la sanidad, el camino de la provisión, el camino de protección. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que nosotros estemos bien y que estemos guardados, protegidos, apartados, separados, única y exclusivamente para darle a Dios nuestro agradecimiento. ¿Cuándo se muestra tu corazón agradecido? Cuando tu corazón recuerda cada momento que Él ha hecho en tu vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice claramente en la carta de los Corintios que nosotros somos cartas leídas, porque cuando tú hablas, das testimonio de lo que Dios está haciendo cada día en tu vida. No nos podemos callar de la obra que Dios está haciendo. Si Dios ha sanado en tu vida a algún familiar, si Dios te ha sanado a ti, lo volverá a hacer y lo hará cuando tú lo pidas, cuando tú lo creas. Por eso es que es importante que nosotros tengamos marcado nuestro camino. Ahora también está el otro camino, el camino de la opresión. El camino de la opresión se abre única y exclusivamente por el miedo. Esta semana estábamos viendo en CNN y entrevistaban a un doctor. Él es muy reconocido en Estados Unidos. Y él dijo que se practicaba en la mañana la prueba acerca del COVID. En la mañana, por la noche se la preparaba también y se la volvía a hacérsela. Pero él tuvo un viaje de avión y lo único que no se cubrió fueron los ojos. Y él decía claramente, si yo me hubiera cubierto los ojos, no hubiera contraído la enfermedad. No es eso. El problema fue cuando él le abrió la puerta a la situación. Nosotros estamos llamados a gobernar, a decirle a la situación, calla y enmudece. Nosotros somos llamados a decirle a los problemas, hasta aquí llegaste en mi vida. ¿Por qué lo dice tan segura? Porque la palabra es la que te respalda. Cuando tú conoces la palabra, sabes qué versículos se va a poder decir en qué situación la necesitas. Y es la misma palabra que es la que te va a libertar. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 115, versículo 11. Me dices un fuerte amén cuando ya lo tengas. Salmo 115, versículo 11. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Al hablar de temer a Dios es reconocerlo como pastora, reconocerlo como la única fuerza, el único poder que nos va a sacar de esta situación. Si te das cuenta, las naciones han sido conmovidas por esta enfermedad. Algunos dicen que no se va a volver a hacer como antes. Yo te voy a decir en el nombre de Jesús, para nosotros no hay limitantes. Solo camina en la fe del Hijo de Dios y Él es el que te va a sacar en cada momento. Te decía anteriormente, la palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué es eso? Es tener la confianza de que Dios hará por ti y por los tuyos. Solo se necesita que una persona crea, solo se necesita que uno confiese que Jesús es nuestro Señor. ¿Y cómo lo hago, pastora? ¿Recuerdas el momento cuando le recibiste, cuando dijiste, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra ti?
Entonces, desde ese momento, tú ya comenzaste a tener un encuentro con Cristo. El tener un encuentro con Cristo es tener la certeza de que siempre va a estar. Eso se llama que nosotros tenemos ese temor de Dios, no por miedo que nos vaya a destruir, no, sino un temor por amor. Y este amor es el que nos hace caminar en la confianza. Ese temor es el que nos hace que somos únicas y exclusivamente para nuestro Dios. Y caminamos sumisos a Él por amor. Así es que como tenemos el temor de Dios, le respetamos en todos los momentos, aun cuando llegan aquellos momentos que pueden causar daño a otra persona, pero reconocemos que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces decimos, no, yo perdono, yo me olvido. En el nombre de Jesús, esta situación no va a traer a mi corazón dolor, ni angustia, ni desesperación. Ahí es cuando tú sientes, conoces el temor a nuestro Señor Jesucristo. Y también el temor de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a tenerle no solamente respeto, sino a mantenernos en la confianza de que Él es el máximo poder que nos va a guardar en todo momento. La Biblia dice claramente, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza que tenemos, que Dios mañana, ahora y pasado mañana y hasta el fin de los tiempos estará con nosotros. El caminar en el respeto de Dios es reconocer a quien Dios ha puesto por cabeza. En mi caso, te puedo decir, yo tengo un pastor, pero también reconozco que Dios me ha dado la autoridad para desempeñar ciertos ministerios. Y como hija de Dios, tengo que mostrarle primeramente a mi Padre qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir. Y luego se lo muestro a la persona que yo he puesto por cabeza mía. Le respeto no solamente en la manera que está enfrente de mí, aun cuando Él no me ve, porque dice la palabra que los ojos de Dios están puestos sobre mí en todo momento. También lo mismo, y la palabra dice que Él conoce nuestros pensamientos. Cuando Dios nos ha puesto una persona que nos guíe, que nos enseñe con el amor de Dios, yo debo devolverme sumisa a mi Señor Espíritu Santo, porque Él es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Y por esta razón te puedo contar algo que sucedió en la palabra. Dice la palabra en el libro de Génesis que existe un hombre que su generación es bendita, y este hombre tuvo la confianza de caminar con Dios como la tienes tú y yo. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, no los dejaré solos, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y es por eso que yo te digo, tú no estás sola, tus hijos no están solos. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos en quién hemos confiado, cuál es el poder de Dios en nuestra vida, qué hace la palabra por ti y por mí, qué podemos hacer nosotros para cambiar, para revertir esta situación. Bueno, declaro la palabra. Si yo declaro la palabra, sé que me viene el bien. Sé que mi pie no resbalará, porque Dios es el que me lleva de la mano. El temor a Jehová me hace tener una confianza de caminar sin estorbos en la vida. Estorbos se le llaman a aquellas cosas cuando la gente te señala, critica o dice mentiras en contra de ti. Y tú dices, no, yo no he recibido el espíritu de esclavitud, yo he recibido el espíritu de adopción por el cual puedo clamar a Abba Padre. Y clamar a Abba Padre es llamarlo a Él en cada momento de tu vida. Probablemente estés en una situación enmarañada, pero en el nombre poderoso de Jesús te digo que la paz de mi Señor Jesucristo comienza a tomar la posesión adquirida. ¿Adquirida por qué? Por la sangre. Hemos sido redimidos por el poder de la sangre. No hay otra cosa que pueda traer más confianza a nuestros corazones que el poder de su sangre. Cuando dice la palabra, Él es vuestra ayuda, porque en todo momento se va a mostrar Él para ayudarnos. Te hablaba de esta persona y esta persona es Abraham. Abraham es la persona a quien fueron hechas las promesas. Ya vamos a llegar a ese momento. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 7. Te voy a contar lo que sucedió.
Dios el Padre aparece a Abraham y le da una orden clara y específica. Lo mismo, siempre Él habla sin ataduras, sin situaciones de ocultar las cosas. No, Él claramente le dice, vete. Muchas veces nosotros mismos nos confundimos entre el pensamiento y la voz de Dios. La voz de Dios es apacible, la voz de Dios no atormenta, la voz de Dios no condena. La voz de nuestro Señor Jesucristo te dice, levántate y vuelve a caminar. La voz de nuestro Señor Jesucristo dice, mi unción pudre toda adversidad en tu vida. La unción de nuestro Señor Jesucristo es la que reposa en ti y en mí. Ahora bien, dice la palabra que Él escuchó su voz, tomó la acción y se fue. En el versículo 2 podemos ver que Dios le suelta una promesa y le dice, y haré de ti. Siempre Dios va a hacer algo en ti, pero necesita que el hombre y la mujer le crea completamente a Él. Me dirás, no tengo fuerzas, hermana. No te preocupes, las fuerzas vienen. Lo sobrenatural actúa en ti cuando tú te levantas. Cuando tú dices, es que está escrito que por sus heridas yo ya soy sana. Y el dolor que siento en las mamas ahora en el nombre de Jesús, tomo la autoridad como hija de Dios y le digo, suelta este cuerpo y te vas. En el nombre de Jesús yo declaro vida, y donde ha habido pensamientos de muerte, ahora en el poder del Espíritu Santo, toda palabra, todo pensamiento de muerte huye delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y declaro paz sobre tu vida. Entonces, cuando Él habla, todo enmudece la creación, y los árboles se rinden a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo así nos pasó no solamente una vez, sino que Dios nos ha permitido que hasta la congregación sea testigo cuando Dios desciende al lugar donde nosotros alabamos y bendecimos como hijos de Dios. El último más reciente fue en Chalatenango. Todos estábamos en un lugar abierto. Yo le decía al pastor que buscamos y me dijo, espéreme, busco el lugar donde Él se va a presentar. Dios siempre se va a presentar en un lugar. Dios siempre se va a presentar en el momento que tú estés con paz, en el momento cuando tus pensamientos ya no te estén rebalsando por la cabeza y cómo lo voy a hacer, de dónde lo voy a hacer, a quién le voy a pedir, a quién le voy a decir. No, allí no se va a presentar Dios. Tenemos que estar confiados, tranquilos, apacibles. Y fíjate bien, de repente comenzó a caer la neblina alrededor de nosotros y todo el grupo solo nos podíamos ver. Lo que estaba afuera en aquel paisaje se volvió blanco y de repente los pájaros dejaron de cantar. Solo podíamos observar en aquel espacio que había un árbol que se movía a la distancia. Probablemente habían entre 5 o 7 metros de distancia. Pero Dios nos permitió ver que ese árbol se movía, y no se movía con fuerza, sino con un movimiento de paz. ¿Por qué lo hacía Dios? Para llamar nuestra atención. Cuando Dios llama la atención, porque Él quiere que tú estés presto a escuchar lo que de sus labios va a salir. ¿Y qué va a salir? Va a salir la promesa que Él suelta sobre tu vida. ¿Qué promesa ha dicho? No temas, no desfallezca tu corazón, levántate, camina. Aún es tiempo para hacer la obra de nuestro Dios. Dios le da la promesa y le dice, y haré de ti una gran nación. En el versículo 3 del 12 vemos que le llama, bendito eres. Todo el que es hijo de Dios es bendecido en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú hagas por un hijo de Dios, pero vas a recibir la bendición del Padre. Porque aquí se enmarca la palabra, dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces no podemos nosotros guardar ningún rencor, ninguna malicia, ninguna situación que caiga o sirva de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que vela por nosotros. Dice la palabra en el profeta Isaías que Él vela por su pueblo.
Al hablar de pueblo nos referimos a un cuerpo completo. Juan el amado dice que en los cielos se le permitió ver la visión de que había gente, pero muchedumbre de gente que alababan y bendecían el nombre de nuestro Dios. ¿Qué quiero decirte? Que nosotros somos benditos en todo momento. No creas lo que el mundo dice. Mi Dios dice que sos bendito y eso basta y sobra para ti y para mí. En los siguientes versículos del capítulo 12 te contaré. Fíjate que Abraham tomó la acción, se levantó, porque le creyó a Dios. Cuando crees tú la palabra, cuando la palabra te dice, vamos, levántate, camina, come, bebe, no es el momento de echarte en la tierra y decir, que me viniera la muerte. No, mi Biblia dice claramente que nosotros hemos recibido espíritu de vida, que los vivos somos los que alabamos y bendecimos su santo nombre. Y entonces, ¿qué hago? Él tomó la acción y se levantó y se fue. ¿Cómo se llama eso? Obediencia que produce fe. Cuando tú siembras, ¿lo haces por amor o por obligación? Porque si lo hacemos por obligación, no hay resultado. Pero si lo hacemos por fe, no te preocupes, porque el tiempo es ahora presto para recibir la bendición. Y dice la palabra que se levantó. En el versículo 5 dice después que se llevó consigo a su esposa o a su mujer, como le dicen otros, pero la llevó y también vio su sobrino, se le pegó. Siempre se va a pegar algo, aquello que va a servir en un momento para que ellos sean testigos del poder de Dios. Pero siempre están los benditos. Y aquí es donde me voy a detener un momento. Cuando Abraham tomó la acción, tomó a su mujer, se le pegó Lot, él no le dijo nada, lo llevó consigo. Dice la palabra de Dios que Abraham pasó aquella tierra, pasó la tierra del Siquén, luego el encina de Moré. Entonces allí se le apareció nuestro Dios. El Padre apareció, ¿para qué? Para bendecirle, porque él vio la intención de su corazón, sabía que le había creído, vio lo que hizo en el esfuerzo, que se levantó y caminó, no sé cuántos kilómetros caminó. Pero te voy a decir algo, Dios siempre está esperando que tú digas la palabra, lee tu Biblia, declara la palabra. Te dije, si estás enfermo, declara en el nombre de Jesús que por cuyas heridas, escúchalo bien, por cuyas heridas yo soy sano, por cuyas heridas tengo una mente bendita, por cuyas heridas yo tengo un pensamiento de paz y de bien, por cuyas heridas yo soy prosperado, por cuyas heridas la enfermedad no va a llegar a mi casa, por cuyas heridas yo habito bajo el abrigo del Altísimo, por cuyas heridas yo camino en la fe del Hijo de Dios, por cuyas heridas yo soy agradable delante de los ojos de Dios, por cuyas heridas yo camino en la libertad que el Espíritu Santo me ha otorgado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque van a haber momentos en que te van a querer mover las circunstancias. Y dice la palabra, y aquí quiero que tú lo veas en los ojos de la fe. La palabra dice así, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido. En cada momento de nuestras vidas, Dios va a aparecer. Nuestro Dios siempre se va a manifestar. Como iglesia de Cristo, nosotros hemos recibido la promesa. Esta promesa, te voy a leer una de las tantas que Dios le dijo a Abraham. En el Salmo 25:12 la palabra señala y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita. ¿Cuándo encuentro el deleite, pastora? Cuando tú reconoces que el alto está sobre tu cabeza, que el alto ha puesto a alguien que te guíe, que el alto ha puesto un camino en el cual tienes que caminar sin miedo, sin ataduras, sin decir yo no puedo, porque la palabra claramente pudre el yugo de la carne y dice claramente todo lo puedo en Cristo porque Él se vuelve mi fortaleza. Señor, y aunque yo sea débil, dice mi Biblia que tú me levantas.
Aunque yo esté postrado en este momento, que mis pensamientos me estén agobiando, mi Biblia dice que tú me levantas y me das tus fuerzas. Ahora puede decir el débil, fuerte soy, porque esa es la promesa que nuestro Dios ha puesto sobre ti. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. No es un poder para estar callados, no es un poder para estar angustiados, no es un poder para estar triste, no es un poder para buscarlo solo cuando yo quiero o como me sienta. No, este poder te lleva a ti y a mí a caminar sobre las aguas de la tempestad, sobre cualquier situación que te quiera botar. Tú dices, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Levantaré mis ojos a los montes. Yo veo venir de los montes mi bendición. Yo veo que el Espíritu Santo conmigo es uno. Yo veo que Cristo está haciendo algo por mis hijos, que mi descendencia, a partir de ahora, yo la voy a empezar a llamar bendita de Dios, como lo fue mi padre Abraham. Ves cómo el Espíritu Santo comienza a llenar tu boca de alabanzas a nuestro Dios. Y dice, se deleita en gran manera. Su descendencia ya no dice será, sino que es poderosa en la tierra. La generación de los rectos es bendita. Cuando tú te paras con la palabra, dice, yo soy una mujer de fe, no alguien que duda. Entonces tú estás declarando Marcos, cuando tú estás diciendo claramente, sé que mi Dios me va a sacar de esta situación. Tú te estás parando en todos los salmos. Cuando tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo creo que lo volverás a hacer de nuevo, tú te estás parando en el profeta Isaías. Es necesario que tú y yo, amada iglesia de mi Señor Jesucristo, nos levantemos con el poder que hemos recibido. Él le dice, son benditas. En aquel momento, dice el rey David, por la unción del Espíritu Santo que reposaba en él, dice, serán benditas. Pero a partir de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo pagó el pecado que a ti y a mí nos consumía hasta la muerte, y una muerte eterna. Pero dice mi Biblia que nos rescató, nos tomó sin valor, cuando nadie daba nada por ti. Cuando estabas en un lugar de tormento, Él vino y dijo, lo compro a precio de sangre. Y te puso una corona de justicia sobre tu cabeza y te cambió los trapos de inmundicia. Pastora, soy pecadora. No te preocupes, porque el que acusa no es nuestro Señor Jesucristo. El que acusa es literalmente el diablo, y el diablo quiere seguir llevando más almas al infierno. Por eso es que se levanta la rebelión, por eso es que se levanta el otro camino de la oposición, por eso es que levanta el miedo. Cuando una persona cae en el miedo, le da el paso al terror para que el terror haga de ella un trapo. Aquí en el país dice un dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Te voy a decir algo, mi Dios es la simiente de Abraham. ¿Cómo te lo demuestro? Gálatas 3:16 dice, y ahora dice, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿De qué promesas me está hablando? Para conocer las promesas de Abraham, tienes que irte a Génesis y leer claramente el versículo 12. ¿De dónde lo tomó? ¿Quién era Abraham? Venía de una tierra que era como la nuestra, con defectos, que el pecado se había apoderado sobre ellos, pero la palabra dice que se le apareció. ¿Dónde estábamos tú y yo? Estábamos muertos en delitos y pecados, lo establece la palabra, separados de Dios, enemigos de Dios, pero dice que se apareció Cristo en nuestra vida, y nosotros dijimos, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el único que me puede dar vida, yo creo que tú me levantas de esta situación. ¿Y sabes qué? Fue una para siempre. Por eso es que nosotros como hijos llamamos a nuestro Señor Jesucristo nuestro Redentor. En el Génesis capítulo 13, Él le dice, y haré de ti una gran descendencia. En el Génesis 15, y le dice que lo llevó afuera y le dijo que si Él podía contar
las estrellas. Así va a ser su descendencia. En el Génesis 17, y no voy a ahondar más, pero dice la palabra, estas fueron las promesas de Él, de nuestro Dios, para con el Padre Espiritual que mora en nuestros corazones. Dice, y Él puso pacto entre ti, entre Dios y Él. Yo no tengo que circuncidarme el prepucio porque en primer lugar no lo tengo. Mi esposo no lo tiene que hacer, pero nos circuncidamos el corazón. En el libro del profeta Ezequiel vemos que él dijo que iba a cambiar el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. ¿Qué es eso? Un corazón que iba a ser movido, tocado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú le das la oportunidad al Espíritu Santo, tú oyes audiblemente la voz de Dios. No solamente lo ves, sino que caminas con Él, bebes con Él, duermes con Él. Él es el que está en ti 24/7. 365 días del año. Por eso es que podemos caminar con la fe y la certeza de que todo no está en contra, sino que está a favor de sus hijos. Y dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente, hablando de mi Señor Jesucristo y tu Señor Jesucristo. Y dice, y no a sus simientes, estaba hablando también de Ismael. Ismael representa el mundo, representa la religión, representa todas aquellas cosas que van a dañar a la iglesia de Cristo. Pero te voy a decir algo, no me preocupa quién es Ismael. No me preocupa qué Ismael va a decir acerca del miedo. No me preocupa lo que Ismael va a decir acerca de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo a un Dios todopoderoso que Él le dice, calla y enmudece, y nos ha dado el poder a ti y a mí para que nosotros lo echemos fuera de nuestra vida. En la carta en Mateo 17:20 dice, y les dijo, por vuestra poca fe, amada iglesia de Dios, tú tienes que tener fe. Pastora, no la tengo. ¿Cómo es que sos hijo de Dios? Por la fe. Te han hecho creer a ti que no tienes fe y te voy a decir, esa es una mentira que no te ayuda a caminar. Mi Biblia dice que nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu Santo para que no caminemos con cadenas. Una persona presa le cuesta caminar porque le han atado sus manos y sus pies, pero a nosotros no nos han atado ni la boca, ni los pies, ni las manos. Y nosotros podemos levantar nuestras manos en cada momento y decirle, gracias Padre, porque sé que lo harás por mí. Gracias Padre, porque en el nombre de Jesús no me va a faltar nada. Gracias Padre, porque en el nombre de Jesús ninguna plaga tocará mi morada. Gracias Padre, porque en el nombre de Jesús sé que habito bajo el abrigo del Altísimo, el Dios omnipotente. Gracias Padre, porque mi Señor Jesucristo es mi morada y mi lugar donde te puedo buscar. Y no solamente, y dice, y a las simientes, no, sino no habla de muchas, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Tal vez habrás leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, y dice así, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿El qué? El ungido. Y la unción de nuestro Señor Jesucristo reposa en ti y en mí. Eso lo habla claramente Pedro y Pablo. Lo habla nuestro apóstol Juan. Dice claramente así. Jesucristo, hijo de David, cuando le habló a David, le dijo la promesa, no va a faltar rey sobre tu casa. Hijo de Abraham, la promesa a su simiente hablaba de mi Señor Jesucristo. A su simiente, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Cambió el linaje. Pastora, ¿qué está diciendo? Dios cambió el linaje, porque solo habían dos pueblos. El pueblo con el cual hizo el pacto y los gentiles, que en otro tiempo estábamos apartados de Cristo. Pero dice la Biblia que me amó antes
de la fundación del mundo. Nos amó, iglesia. Nos amó y nos puso en lugares celestiales. Y aquí me detengo y voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, tomo la autoridad como hija tuya y oro por el corazón de tus hijos e hijas, Padre. Cancelo en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de muerte que esté alrededor de sus casas, de sus pensamientos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, escrito está en mi Biblia que somos llamados a vivir y no a morir. Que tú nos has dado la certeza que así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado entre los muertos y Él reina sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre las enfermedades, sobre la escasez, sobre los miedos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, declaro, Padre Celestial, que tus hijos, Señor, ven el blanco perfecto que es a nuestro Señor Jesucristo, al autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, escrito está, Señor bendito, que nosotros somos sentados en lugares celestiales, que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y que sobre nuestras vidas, Señor, tú has ungido nuestra cabeza con aceite. En el nombre poderoso de Jesús, declaro paz. Declaro, Padre Celestial, que el amor de mi Señor Jesucristo lo va a llevar, Señor, al camino y el lugar que tú has establecido. Te doy las gracias porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú sigues siendo nuestro escudo, Padre. En el nombre de Jesús, sea bendito, Padre, cada uno de los que están en sintonía, Padre. Declaro, Padre Celestial, que la harina, el aceite no va a escasear, Padre, que sus finanzas son benditas en el nombre de Jesús y que toda situación, Señor, que se haya abierto nuestros labios, Padre, para declarar situación de muerte, ahora en el nombre de Jesús condenamos todo espíritu de muerte y declaramos que la unción de nuestro Señor Jesucristo, escrita en Isaías 10:27, pudre el yugo de la carne en el nombre de Jesús.